Bueno, vamos a hablar sobre la educación de calidad desde la perspectiva de los derechos humanos. Voy a leer pues el contenido del documento ya que pues ahí está toda la información con exactitud. Entonces pues después de leer el documento daré la conclusión de la lectura. Introducción. La educación es un derecho social consignado en los principales tratados internacionales de los derechos humanos y casi todas las constituciones políticas de los países del mundo. Como tal, su finalidad esencial debe ser potenciar la dignidad humana y contribuir a la formación de las personas como sujetos de derecho. Desde esta perspectiva, dichos fines se contribuyen en el marco conceptual y política de referencia para la valoración de la calidad educativa, una educación en dirección contraria, además de erosionar la dignidad de las personas, violenta el ejercicio y realización del derecho mismo a la educación. Esta tesis tiene su respaldo en la comprensión del sentido más profundo de la educación consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al cual establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto y los derechos humanos y a las libertades fundamentales, además de favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promover el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Derechos humanos y educación, sentido ético político. Para analizar el sentido ético político, finalidad de la educación desde el campo y perspectiva de los derechos humanos, es necesario pertinente advertir que el soporte moral de estos es la exaltación de la dignidad de las personas, a la cual corresponde al valor intrínseco que tiene todas ellas por su condición de seres humanos, independientemente de las diferencias de raza, nacionalidad o estatus, etc. Papacini, 1998. Lo que quiere decir que todo propósito de promoción, respeto, garantía, protección de los derechos humanos y política de la igualdad social exige el reconocimiento de igual dignidad, respeto a ello. Usbaum, 2016. Sostiene que hemos visto que la idea de la dignidad se formula mínimos éticos en la educación desde la perspectiva de los derechos humanos. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la educación nos plantea el reto de potenciar los tres mínimos éticos indispensables para lograr una verdadera realización humana y de lo humano, como son la dignidad, la autonomía y la libertad. La dignidad, porque, como se dijo, se sustenta en el reconocimiento de nuestro valor intrínseco, inherente a nuestra condición humana, el cual nos configura como un fin en sí mismo, sin precio ni valor relativo. Modelos pedagógicos, educativos y fortalecimiento de la dignidad humana. Desde los aportes de la nueva sociología al análisis del fenómeno educativo, a continuación se hace una aproximación conceptual de los modelos educativos tradicional y liberador. Para la teoría educativa tradicional, las escuelas son centros de instrucción que forman y promueven el ascenso social de la gente, desconociendo de qué fondos son más que eso. Según Giroux, 1990, son espacios culturales y políticos donde se transmite la ideología, se forma la fuerza de trabajo y se crea en la gente la conciencia crítica e ingenua que demanda el sistema capitalista para su reproducción en todos sus frentes económico, social, político y cultural.
Educación de calidad es educación política para la dignificación de la vida humana. La educación política es determinante para formar individuos, grupos, comunidades y sociedades capaces de participar en el debate de lo público, que reivindiquen su existencia, exijan y estén comprometidos con la defensa de los bienes públicos por cuanto tienen como centro de lucha la satisfacción de las aspiraciones y necesidades públicas. Esta educación es la que fomenta la formación de los ciudadanos, la ciudadanía, la civilidad, la cohesión social y el sentido de pertenencia a la comunidad política. El juicio político, la democracia y la participación política que se asumen son en sí mismo un bien o fin intrínseco sin el cual la vida humana quedaría incompleta y, por lo tanto, un derecho fundamental para la dignificación de la vida. Educación en derechos humanos, cuestiones éticas y pedagógicas. La literatura acerca de la educación en derechos humanos enseña que la misma trasciende la mera transmisión de información. Se trata de una educación centrada en la persona, en la defensa de la vida y de la vida digna, humanizado, liberadora, conformadora de sujetos sociales, políticos y autónomos, capaces de pensar, actuar, decidir y asumir el control de su propio destino y aportar a la constitución de destino colectivo. Es una educación que produce aprendizajes significativos para la defensa de la vida digna, que toca la integralidad de las personas, lo cognitivo, lo corporal y los sentimientos, en vivencia individual y social. Forma y favorece la participación, la democracia y el ejercicio activo y social de la ciudadanía para reivindicar el disfrute de la vida en condiciones dignas. Algunas de las palabras claves: cualidades, dignidad humana, criterios humanos, educación, modelo pedagógico, conclusiones. El planteamiento realizado de la educación de calidad desde la perspectiva de los derechos humanos permitió ubicar la centralidad que tiene la exaltación de la dignidad humana como propósito educativo fundamental en los procesos de esta naturaleza. A partir de la misma, se ha argumentado cómo y por qué el modelo pedagógico tradicional bancario, por su internacionalidad de manipulación y cosificación de las personas, es contrario a la formación de las personas como sujetos de derechos. Bueno, y pues después de la lectura del documento, pues pasaré a decir mis conclusiones, lo que entendí del tema, pues como un resumen de ello rápidamente. Bueno, pues este documento es básicamente un análisis comparativo entre el sistema de educación tradicional y bancario al sistema de educación liberal o concientizador, como referencia a la dignidad humana a la que tenemos o deberíamos tener como personas. El documento nos empieza hablando sobre que la educación es un derecho social consignado en los principios tratados internacionales de los derechos humanos y en casi todas las constituciones políticas de los países del mundo, que su finalidad esencial es potenciar la dignidad humana y contribuir a la formación de las personas como sujetos de derecho, que con el fin de expresar el soporte moral que tiene la educación, vista antes de un aspecto ético-político en la exaltación de la dignidad de las personas. Sus bases fundamentales serían igualdad para todos sin importar género, cultura, religión ni exaltación alguna. El texto en resumen nos dice desde la filosofía de los derechos humanos: toda acción o intervención educativa será de calidad
en la medida de que se oriente o realice la dignidad humana y a fortalecer la vida de las personas como seres dignos. Bueno, y pues en este mismo video expondré sobre una evidencia faltante que tenía sobre una exposición en clase, que sería exposición en clase, artículo del cuaderno institucional de ética. Entonces pues daré la exposición de este tema, daré la lectura y pues ya daré mis conclusiones y mis opiniones sobre este tema. Bueno, pues el artículo que elegí fue si verdaderamente nos conocemos. Bueno, entonces empezaré acá con la lectura. El hombre es el único ser capaz de vincular el pasado con el futuro y construir su propio mundo exterior. Lo que más lo atormenta es el futuro, no el pasado. Por ello, se asoma al futuro a través de la ventana del presente con el ánimo de trazar su ruta de conducta. El ser humano es creador y constructor de mitos y leyendas, deforma la realidad y guía por apariciones subjetivas. También se orienta de acuerdo con metas reflexionadas y a veces planificadas. Cada ser teje su destino con los hilos que le brinda la sociedad y su formación, pero primordialmente de acuerdo con su estilo, caprichos, rectores, aficiones y sentimientos. En verdad, goza de libertad para construir presentaciones en realidad y permanece enredado en su propia red. Ahora bien, si como los científicos pueden elaborar distintas formulaciones teóricas sobre los fenómenos y el avance de la ciencia, los individuos son capaces de interpretar, construir y renovar ese medio en el cual transcurre su vida para enfrentar acontecimientos futuros. Actuar a ciegas ocasiona innumerables conflictos, se producen acciones y reacciones que se convierten en un verdadero caos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, tampoco nos tomaremos el trabajo de conocer a los demás. Nuestros intentos de diagnosticar, interpretar y predecir la conducta humana indican que en primera instancia solamente aceptamos la apariencia de las personas y algunos rasgos que les son característicos. No siempre controlamos ni somos conscientes de las causas verdaderas que determinan nuestra conducta, porque en ocasiones somos incapaces de explicar las razones por las cuales hemos actuado en contra de nuestros principios y deseos manifiestos. El hombre es un animal complejo y la investigación de su conducta es igualmente difícil de conocer y entender. Además, el ser humano es un organismo biológico al par que la sociedad. De hecho, la doctrina evolutiva nos enseña que nuestro cerebro y toda nuestra estructura corporal ha evolucionado a lo largo de millones de años. En respuesta a un medio muy hostil, lo que nos ha distinguido de todos los demás animales ha sido el desarrollo único de esa masa de materia blanca y gris situada en nuestro cráneo que nos permite funcionar de una manera inteligente y aceptarse de modo racional como resolver los problemas. Como la evolución avanza por selección, las diferencias innatas existen entre los seres, entre los seres humanos existen rasgos y facultades tan complejas que se manifiestan en la inteligencia, la personalidad y las enfermedades. Bueno, y pues ya terminando la lectura de este artículo, pues este artículo lo elegí porque pues me parece muy interesante y porque es algo que todos deberíamos saber que es importante tener, que es tener en cuenta si verdaderamente nos conocemos. Porque es tan importante conocernos? Porque si nos conocemos a nosotros mismos, vamos a tener un mejor manejo de las emociones. Bueno, qué pena esa parte ahí que se me cortó el video, pero bueno, como seguía diciendo,
Si nos conocemos a nosotros mismos, pues vamos a tener un mejor manejo de las emociones. ¿Y por qué es importante eso? Porque si nosotros tenemos un manejo de nuestras emociones, vamos a estar establemente bien, porque las emociones son las que nos mantiene, pues, bueno, por así decirlo, nos mantiene como en una estabilidad como personas, en tanto a la, o sea, depende mucho de la estabilidad de la persona, de cómo se siente, de si está feliz o no. Y pues bueno, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, como decía la lectura, pues también vamos a conocer mejor a las otras personas principalmente. Porque la persona principalmente que debemos conocer mejor es a nosotros mismos, para poder nosotros empezar a conocer mejor a las otras personas. Y pues esa sería mi opinión en cuanto a ese tema. Eh, y pues es muy importante tener en cuenta evaluarnos a nosotros mismos y tratar de conocernos cada vez mejor, porque pues aunque nosotros creamos que nos conocemos a la perfección, a veces no es así. Entonces puedes tener muy en cuenta eso, que es importante.